El Vaticano es el estado más pequeño del mundo. Aunque este estado enano solo mide medio kilómetro cuadrado y tiene algo menos de 500 habitantes, ejerce una gran influencia política en el mundo a través de su cabeza, el Papa. Situado en el centro de Roma, es el centro de la fe para más de 1.000 millones de católicos. Está gobernado solo por hombres, sus ciudadanos no pagan impuestos y es el único país del mundo con el latín como lengua oficial. Pero ¿por qué el Vaticano, que está completamente rodeado por Italia y cuya superficie es solo una octava parte del tamaño del Central Park de Nueva York, es un país por derecho propio? Una mirada a la historia revela que, aproximadamente a partir del año 700, los papas de la época establecieron su propio estado, los llamados estados pontificios, que se extendían por toda Italia central. Los papas de la Edad Media y principios de la Edad Moderna eran gobernantes bastante conscientes del poder. Desde los estados pontificios intervenían en los asuntos mundiales, coronaban emperadores y enviaban tropas a otros territorios. No fue hasta el año 1303 cuando los papas pasaron a depender de la corona francesa y, por tanto, se exiliaron a Aviñón, en Francia. Aviñón fue, pues, la sede de la cabeza de la Iglesia durante casi 70 años, incluida la gran epidemia de peste. Hasta el año 1377 no regresó a la ciudad eterna de Roma. Solo entonces se construyó la residencia de los papas en la colina vaticana de Roma, sustituyendo a la centenaria sede de los papas en el Palacio de Letrán, situado a unos 5 kilómetros del Vaticano. La Guardia Suiza, reconocible por su armadura y sus coloridos uniformes renacentistas, protege al papa desde el año 1506. En aquella época, el Papa Julio II contrató a una de las tropas mercenarias suizas para su protección personal y desde entonces han permanecido al lado del Vaticano. Hoy en día, la Guardia Suiza es el ejército permanente más pequeño del mundo, que sirve principalmente para ceremonias, pero que sigue estando formado por soldados bien entrenados y tiradores muy hábiles. Y sí, la tropa está formada exclusivamente por ciudadanos suizos. Pero volvamos a la historia. Unos siglos más tarde, en el año 1870, el rey Víctor Manuel hizo que el país del Papa fuera completamente ocupado por tropas italianas como parte de la unificación nacional de Italia. De un solo golpe, el Papa perdió todo su poder temporal, tropas y territorios. Los estados pontificios fueron completamente incorporados a la recién fundada Italia por la fuerza. Los papas se negaron a reconocer la autoridad del Reino de Italia y el Vaticano permaneció fuera del control nacional italiano. El Papa Pío IV se declaró prisionero del Vaticano, y durante casi 60 años los papas se negaron a abandonar el Vaticano y someterse a la autoridad del gobierno italiano. Durante 60 años, por tanto, la llamada cuestión romana permaneció sin solución definitiva. No fue hasta el año 1929 cuando se creó el Estado de la Ciudad del Vaticano con los llamados Tratados de Letrán. En ellos se estipulaba que el territorio secular de la Iglesia romana se limitaría en lo sucesivo a la Ciudad del Vaticano. En los Tratados de Letrán, la Iglesia fue compensada con 1.750 millones de liras. El Vaticano utilizó el pago como capital inicial para reponer su tesoro. Según los Tratados de Letrán, el territorio real de la Ciudad del Vaticano solo se extiende por la zona delimitada por una muralla. El Vaticano incluye la Basílica de San Pedro, la Plaza de San Pedro y los palacios y jardines situados dentro de las murallas vaticanas. Sin embargo, el Vaticano también tiene otras propiedades fuera de su territorio, como la residencia de verano del Papa y la Universidad Pontificia, así como varias iglesias, basílicas y muchos pisos y propiedades en Roma. Fue el dictador fascista Mussolini quien devolvió la soberanía a los papas mediante la firma del tratado. El Vaticano fue reconocido como sucesor de los estados pontificios y recibió el estatuto jurídico de nación independiente. Desde entonces, el Vaticano tiene su propia ciudadanía, su propio banco, acuña monedas, emite sellos y sus coches tienen matrícula vaticana. El Estado Vaticano es una monarquía absoluta electiva. El Vaticano está gobernado por el Papa, que es elegido por el Colegio Cardenalicio. El Papa reúne los tres poderes del Estado en una sola mano, gobierna los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, por lo que no existe separación de poderes. El Papa es, por tanto, el último gobernante absoluto de la Europa actual. Porque, una vez elegido, es jefe del Vaticano y de la Iglesia Católica mientras él mismo lo favorezca y nadie puede obligar al Papa a abdicar. Hasta ahora, solo ha habido un Papa que haya abdicado de su cargo por razones de edad. Fue el Papa Benedicto en el año 2013.